Y bien, hoy estamos en el día 2 de la primera semana de nuestra lectura de la Biblia, en el cual ahora vamos a ir al libro de Génesis. Y vamos a leer hoy día, corresponden los 3 primeros capítulos de Génesis. Génesis del 1 al 3 es la lectura que tienes para el día de hoy, si te gustaría continuar conmigo. Y pues bueno, ¿qué vamos a aprender en esto? ¿Cuáles son los puntos que a mí me llamaron la atención sobre esta lectura de estos 3 primeros capítulos del libro de Génesis de tu Biblia? La primera cosa es la introducción que tenemos en donde Dios dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí básicamente se responden las preguntas más básicas que ha tenido por siempre el ser humano. Y eso te lo voy a compartir del devocional diario que tengo acá. Y dice que las preguntas elementales que cualquier individuo tiene son que si esta tierra o este mundo que conocemos existe, qué es lo que hay en realidad, qué existe, cómo llegó a existir, tuvo un comienzo y qué o quién es responsable, ¿ya? Y definitivamente las vemos aquí respondidas. Número 1 es que lo que existe es el cielo y la tierra, y no solamente el cielo que tú ves, las nubes y las estrellas, sino una galaxia entera que hoy día con telescopios muy potentes pueden ver que existen también. Y que todo fue creado básicamente, no es que siempre ha existido o que se transformó, sino que Dios lo creó. En el principio dice lo creó Dios. Así que efectivamente la respuesta número 3 es que si tuvo un comienzo, claro que sí. Fue del momento en que Dios decidió crearlo, y quién fue ese creador o quién es responsable es Dios, ¿ya? Entonces vemos un orden completo en el primer capítulo de Génesis de cómo Él fue haciendo las cosas, y que primeramente todo estaba, dice, desordenado y vacío. Entonces Él empezó primeramente dando lo más importante que tenemos, que es la luz, ¿ya? Porque en la oscuridad y tinieblas nadie puede moverse, nadie puede hacer nada. Veo un Dios con una capacidad de crear, ¿ya? La primera cosa que uno dice cuando uno se presenta: hola, yo soy fulano de tal y soy un doctor, o soy una enfermera, o soy un chofer, o me dedico a esto o lo otro. Y típicamente nos presentamos de esa manera. Y la manera en que Dios se presenta en el primer versículo de la Biblia es que Él creó. Es un Dios creador, un Dios creativo. ¿Por qué te digo eso? Porque un poquito más adelante voy a tocar un tema al respecto. Entonces manténlo en la mente, que a mí me llama mucho la atención esto, que en el principio Dios creó. Entonces venimos de un Dios creativo, un Dios, hoy día le dirían innovador, ¿verdad? Tal vez. Entonces, y el orden en el cual llevó, vemos también un Dios ordenado, porque por ejemplo dice que Él primeramente separó agua, puso luz y todo, y llamó a lo seco tierra, y reunió las aguas y las hizo mares, y de ahí empezó a crear la producción de la tierra, en el caso de las plantas y demás. Pero esas plantas no hubieran podido subsistir todas, por ejemplo, sumergidas en agua o sin luz del sol. Entendemos que necesitan fotosíntesis y que necesitan oxígeno y que igual necesitan agua, pero tienen que tener las proporciones correctas. Entonces Dios estaba ya como ordenándolo todo para que una cosa diera paso a la otra y una cosa pudiera subsistir después de la otra. ¿Ya? Después de que hizo la tierra, entonces ahora Él puso las lumbreras para iluminar una parte en el día más fuerte y por la noche la luz más tenue de la luna, y entendemos ahora eso correlaciona, por ejemplo, las mareas del mar están regidas por la fuerza de gravedad que ejerce la luna sobre ellos para que el mar no se estanque. Y después de haber hecho eso, entonces ahora Dios viene a crear en el cuarto día los mares, en el mar, los seres del agua. ¿Te das cuenta? O sea, qué ordenado es Dios y qué preocupado está, porque si el agua del mar, hasta antes de crear el sol y la luna, que contrarrestan el uno al otro por sus fuerzas de gravedad, las corrientes en el mar, el agua estancada del mar, los seres del mar no hubieran podido vivir, no podrían, ¿verdad? Por eso es que en los lagos que están estancados no existe vida marina, por ejemplo. Después de eso, ahora Dios creó también todos los monstruos, todas las bestias que están sobre la tierra, pero ya habían plantas que ya se estaban reproduciendo para darles el alimento
el fruto de la tierra a esas bestias. Y finalmente, después de que está todo un ecosistema perfectamente preparado, Dios crea al primer hombre, que fue Adán. Y dice entonces, Dios dijo en el versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y dice el 27, y creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza, perdón, a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hagámoslo a nuestra semejanza. Entonces tú y yo somos semejantes a Dios en ese proceso creativo que Dios nos ha dado. Tú dile a un perrito, aquí está, mira, ten estos juguetes, estos palitos, estos bloques, estos legos, créame un castillo, por ejemplo. El animal no tiene conciencia, no sabe lo que significa eso. Les puedes enseñar uno que otro truco a un animalito, pero más allá, los animales por sí mismos no tienen esa capacidad creativa que tú y yo sí tenemos y que Dios nos dio. Entonces, bien importante para nosotros entender que no somos personas a las cuales necesitemos siempre y en todo momento que nos digan lo que tenemos que hacer, sino que si tú y yo vamos en oración a Dios y le pedimos que saque de nosotros esos talentos que Él puso en nosotros, porque nos creó así, nos creó siendo seres creativos, tú y yo podemos tener ideas innovadoras, ideas a la vanguardia, que nos lleven a nosotros adelante en esta vida y nos hagan sobresalir como hijos de Dios, clamando de esta promesa de Dios que somos hechos a su imagen y a su semejanza, ¿ya? Y dice aquí también que los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos. Fructificad. Relacionando a la lectura un poquito de ayer, ¿verdad? El tema de que somos diseñados para procrearnos entre hombre y mujer, para fructificarnos, para llevar fruto, para hacer que esta tierra se llenara de seres humanos. Y dijo ahora también, multiplicaos y llenad la tierra. Y ahora una cosa muy importante es sojuzgadla, o enseñorearse de ella, señorear sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven en la tierra. El ser humano está diseñado para ese señorío y desafortunadamente ese señorío muchas veces se ha convertido en abuso del planeta Tierra, en que algunas personas tienen mucho y otras tienen poco, pero todo hijo de Dios, yo creo firmemente, por fe, que tenemos esa naturaleza creativa de nuestro Dios como para poder buscar maneras de subsistir y salir adelante y tener ese sojuzgamiento, ese señorío sobre lo que nos rodea, y poder ahora crecer también en este mundo que Dios nos da, ¿verdad? Y vemos de ahí entonces que Dios termina su creación en ese sexto día donde hace al hombre a su imagen y a su semejanza, y dice que Dios vio que todo esto era bueno, y comienza el capítulo 2 de Génesis hablando de que cuando Dios terminó, dice, todo lo que hizo, los cielos y la tierra y todo el ejercicio de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó. El día séptimo de toda la obra que hizo. El versículo 3. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en el reposo de en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces vemos una creación que Dios hizo con un principio de orden, ¿verdad? Ya para recapitular el capítulo 1, y nuevamente voy a regresar a leer una parte aquí que dice que hay una ley muy universal como el de la gravedad, que es la ley del designio, y dice así: las cosas funcionan bien cuando actúan de acuerdo con la manera en que fueron diseñadas. Funcionan mal o no funcionan cuando el designio es violado. Entonces, este creador que es Dios, este diseñador experto, nos hizo el cielo, el agua, el cielo, la tierra, y luego las criaturas para que se adaptaran a cada ambiente. Específicamente, un pez fuera del agua no podría subsistir, como también un ave del cielo se moriría si tuviera que estar bajo el agua, ¿no es cierto? O nosotros los seres humanos, sin oxígeno bajo el agua nos morimos, ¿no? Entonces, así vemos a un Dios que lleva un proceso, y toda nuestra vida debe de regirse bajo esos diseños que Dios creó, sobre esos preceptos que Dios hizo y que funcionan, ¿ya? Y atentos a esto en este segundo capítulo, ese pensamiento, porque dice ahora aquí que estando ahora él en ese día reposó el séptimo día.
Yo sé que va a haber mucho debate entre que si el séptimo día es el sábado, que le llaman los judíos, si es el sábado, o en el caso de la mayoría de la cristiandad, es el primer día de la semana, que es el domingo. En lo personal, yo practico el reposo del día domingo. Considero que, como dice la Biblia, es el día del Señor y yo estoy en Cristo bajo un nuevo pacto. Pero el punto para mí más importante antes que eso sería pensar, perdón, en que de cada 6 días que tú y yo trabajamos, debemos dejar un día para reposar y dedicárselo a renovarnos en Cristo, en el Espíritu, a convivir con la familia, a darle el tiempo a este cuerpo que se relaje. Pero mucha gente trabaja de 7 días de la semana, trabaja los 7. Trabajan de lunes a lunes, por ejemplo, ¿no? Sin darse el descanso. Y piensan que por un día que pierdan de no trabajar, van a perder muchísimo y todo en la vida. Mas, sin embargo, los estudios científicos hoy día demuestran que una persona que deja un día para relajarse, reposar, descansar, pasar tiempo con la familia, básicamente recarga las pilas, recarga las baterías para comenzar esa nueva semana de trabajo con mucho más vigor y ser mucho más productivo una vez comienza, que a las personas que nunca descansan, porque se desgastan mucho más fácilmente y van perdiendo cognitividad mental, van perdiendo fuerza física, van perdiendo el sentido emotivo, la emoción, el sentimiento, el amor por la vida que le llaman muchas personas, se va perdiendo porque no hay momento en el cual recarguen la pila. Entonces, bien importante, y te invito a que si nunca lo has hecho, lo tomes en cuenta y te des ese día de reposo para Dios, para ti, para tu familia, y bendigas y santifiques ese día, ¿ya? Definitivamente tienes 6 días para trabajar, para hacer toda la obra de tus manos, como como nuestro Dios lo hizo, perdón, en la creación, y descansar un día, ¿ya? Pasando al siguiente punto, es cuando a partir del versículo 4 vemos que ahora empieza Dios como básicamente un poquito de lo mismo al principio, pero ahora vamos más a fondo, como a través del microscopio, a ver qué pasó. Y vamos a comenzar aquí. Los primeros 6 versículos son una recapitulación, un resumen de lo que acabamos de leer en Génesis 1. Y en el 7 ahora dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, vemos ahora cómo sin ese soplo de vida seríamos una masa, como quien va a hacer una tortilla, un pastel o un pan, nada más formado del polvo de la tierra. Haz de cuenta cuando los niños, ¿verdad? Juegan con barro cuando llueve y hacen formas, o en la arena si vas al mar y haces muñecos, o en la nieve haces muñecos de nieve, en fin, y son solo eso. Un montón de sustancia junta, pero no tiene vida. Entonces, lo que le dio vida al hombre, lo que hoy día nos da vida, es ese aliento que Dios nos dio, ¿ya? Y una cosa que leí por ahí, un dato curioso, es que ese aliento nosotros lo tomamos cuando nacemos, y dicen que nuestra manera de tomar ese aliento es el nombre de Dios, que lo decimos en hebreo, era Yahweh. Yahweh. Que respiramos y soltamos, y el primer aliento que tomamos decimos la primera parte del nombre de Dios, y en el exhalamos nuestro último aliento, que es cuando terminamos de decir el nombre de Dios a través de toda nuestra vida, y regresamos a donde venimos, ¿ya? Ese aliento regresa a donde vino, que es a Dios. Así que el hombre, para ser un ser viviente, necesitó de ese aliento según la palabra de Dios. Y ahora dice que Jehová Dios plantó un huerto en Edén y puso allí al hombre que había formado. Imagínate qué lindo ahora tener la conciencia de que Dios hizo ese huerto, y dice que en el versículo 15 que cuando Dios puso en el huerto de Edén al hombre para que lo labrase y lo guardase. Mucha gente, he escuchado la expresión que dicen que, ay, por causa del pecado de Adán y Eva, estamos malditos y tenemos que trabajar. Lamento decirte que no es así.
El hombre fue creado para estar ocupado, para ser creativo como su creador, para mostrar sus talentos, y definitivamente en el huerto del Edén ellos lo labraban y lo guardaban. Entonces desde ese momento ya era su trabajo que tenían que hacer, su labor para comer de ese fruto. Dios se los dejó plantadito y listo, ahí está, pero ahora tú lo cuidas, tú lo labras y tú lo cosechas para que de él vivas, ¿no es cierto? Entonces, el trabajo en sí no es una maldición, el trabajo es una bendición y fue establecido por Dios desde el principio, porque no puso Dios al huerto en el Edén y, perdón por la expresión, pero nada más ráscate el ombligo y agarra el fruto y cómetelo, sino que tienes que labrarlo, tienes que trabajarlo. Así que recuerda, de hoy en día en adelante, el trabajo es una bendición que Dios nos da y nos permite ejercitar esa creatividad que Él nos da. Y ahora, en ese huerto Dios les da un solo mandamiento, y está en el versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces, vemos que tenían no solamente el huerto del Edén, sino la tierra entera a su disposición para enseñorearse de ella, para sojuzgarla, para llenarla, multiplicarse, fructificarse. Y solamente una cosa no tienes que hacer, y es: este árbol no me lo toques. Todo lo demás, como dicen los americanos, fair game, es para ti, haz lo que quieras. Pero pues parece que por su lado Adán solito lo estaba cumpliendo, ¿no? Hasta que llega el momento en el cual dice en el versículo 20, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces él estaba trabajando, él estaba haciendo sus labores, él estaba nombrando todo y trabajando. Entonces dice: Jehová hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Muchas personas dicen que este es el ejemplo de la primera cirugía que se efectuó en el mundo, y la hizo Dios mismo, el cirujano perfecto. Eso de que lo hizo caer en un sueño profundo es como hoy en día nosotros podemos equipararlo con la anestesia, que a la persona la duermen y le pueden hacer lo que sea y te operan, te cortan, para el que ha vivido esas cosas, y la persona no siente absolutamente nada, y dice que tomó una de sus costillas y cerró la carne, ¿verdad? La cirugía, después de que te sacan, te extirpan, te operan, lo que sea, tienen que, puntadas, ¿verdad?, cerrar toda la carne de vuelta en su lugar. Entonces, este es el primer ejemplo de una cirugía bien practicada que fue por Dios mismo. Y dice que de ahí, de esa costilla que Dios tomó del hombre, él hizo una mujer y la trajo al hombre, y este dijo: la llamaré, será llamada varona, porque del varón fue tomada. De aquí se derivan muchas enseñanzas, probablemente las has escuchado, de que Dios no le sacó a Eva al hombre de la cabeza para que la mujer esté por encima del hombre, pero tampoco se la sacó de los pies como para que el hombre la pisotee, sino de la costilla para que estemos a su lado. Bien dicho, me encanta, ¿verdad? Pero es una metáfora tal vez, simplemente somos parte de él, parte central. Lo que sí me gusta pensar es que las costillas son las que protegen todos los órganos internos delicados y vitales, ¿verdad? Dentro de nuestras costillas se protege el corazón, se protegen los pulmones, se protegen nuestros órganos que nos mantienen con vida, inclusive el estómago para la digestión. Entonces, ciertamente la mujer es eso, es una ayuda para proteger a nuestro esposo, al hombre. Y todo bien, estaban ahí ambos desnudos, dice, termina el capítulo 2, dice, y no se avergonzaban. ¿Por qué? Porque en ellos había pureza, había inocencia, no había pecado. Hoy día yo lo puedo ver muchas veces en los niños más pequeños, cuando aún son inocentes, como ellos pueden andar completamente desnudos y no se avergüenzan hasta que alguien les dice: ¡Iu! ¡Estás desnudo! ¡Ponte ropa! Y empiezan a crear esa conciencia, ¿no es cierto? Pues bueno, básicamente eso es lo que pasó. El pecado les creó a ellos la conciencia de que estaban desnudos, que es con lo que empieza básicamente el capítulo 3 de Génesis, que con esto vamos a terminar lo que sería nuestra lectura de hoy día. Y dice que estaba ahí la serpiente, y no como animal, sino que ahora la palabra de Dios o la Biblia lo compara como a Satanás, el diablo, ¿ya? Y después vamos a aprender de dónde llegó Satanás. Pero bueno, dice que era la más astuta de todos los animales del campo, y le dijo a la mujer: mira la preguntita, con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto.
era al revés. Dios les dijo, coman de todo, ¿verdad? Pero Satanás tiende a hacernos cambiar las palabras de Dios, a hacernos dudar de ellas. Entonces la mujer dice que le responde que Dios dijo, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Y yo me voy a regresar al capítulo 2 tantito contigo, por favor. En el versículo 17 que Dios le dijo, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Comer. Probablemente podían tocarlo, yo me imagino que Adán podía podarlo, no sé, ¿verdad? Para la gente que sabe más de horticultura, podarlo, quitarle las ramas secas, yo qué sé, cuidar de él, regarlo. Pueden tocarlo. No, no le dijo Dios que no lo tocara, pero sí dijo que no comieras. Más sin embargo, Eva ya le puso de su cosecha, le aumentó y le dice, ni lo tocaréis. Y le dice, para que no muráis. Cuando Dios le dijo, ciertamente moriréis. Es como que, bueno, pues es que ni lo comes ni lo tocas para que no mueras, como una consecuencia. No, 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 Dios se la puso clarita y le dijo, si tú te lo comes, te mueres. Se acabó. Entonces, muchas veces así también el enemigo con esas preguntas tan torcidas, como que no vas a comer de nada del árbol, nos hace dudar de Dios y nos hace cambiar lo que Dios nos está diciendo muchas veces en nuestra vida. Así que definitivamente la serpiente le va a decir, no, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. ¿Cuándo Dios les dijo eso? ¿En qué momento? En ningún momento, ¿verdad? Pero ¿qué crees? La mujer dijo, uy, eso suena interesante. Y típicamente las mujeres somos bien curiosas en este aspecto, ¿ya? Porque dice aquí que la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y que era un árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Así que lo tomó y comió. ¿Cuántas veces nosotras las mujeres nos dejamos llevar por esos gustitos, por esas cosas que quiero, porque se le ve bien al maniquí, se ve bien en el comercial de la tele, se le ve bien a la vecina, a la amiga, a la pariente, y lo codicio yo también, ¿verdad? Y creo que también va a ser bueno para mí, para comérmelo yo, para tomarlo para mí. Y por ahí empezamos muchas veces con las dificultades, ¿ya? Y bueno, después tenemos que ir con el marido también a hacerlo cómplice de nuestros deseos que vienen a nuestra vida. Entonces, mucho cuidado como mujeres para poder nosotras decidir y ver con más sabiduría las cosas. Para ella fue codiciable para alcanzar sabiduría, pero definitivamente entendemos ahora que dice que lo que esto causó fue que se le abrieron los ojos y entonces conocieron que estaban desnudos, conocieron su condición, se vieron a sí mismos en lugar de estar viendo a Dios. Y el pecado los hizo sentir vergüenza de su propia desnudez, cuando antes perfectamente andaban así, no sentían um, ninguna vergüenza. Y repito, como el ejemplo del niño hace un momento, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Trataron de taparse. Y muchas veces nosotros como seres humanos en esta vida también así delante de Dios, cuando caemos en pecado, tratamos de taparnos, tapar nuestro pecado y alejarnos como se alejaron ellos de Dios, ¿verdad? Que cuando oyeron la voz de Dios empezaron a pasear por el huerto, que se pasaba por el huerto, perdón, ellos se escondieron. Y cuando Dios llamó, dice, llamó primeramente al hombre. Y cuando Dios le pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Al primero que cuestionó Dios fue Adán. Y yo me pregunto, ¿acaso Dios no sabía qué era lo que había pasado? Claro que sí. Pero el que tenía que responder en ese momento era ese hombre. Y fíjate qué curioso, porque él no fue el primero que tomó el fruto, él no fue el primero que lo comió, sino que dice que ella lo comió y le dio también al esposo, se lo dio a Adán. Mi pregunta es, ¿y qué hizo Adán cuando la vio que estaba agarrando ese árbol? Hey, espérate, eso no lo agarres, eso no, Dios nos dijo que no lo comiéramos y no se hizo responsable, ¿no? El hombre es el responsable de cuidar muchas veces del hogar, de ser esa persona que sabe que va a responder un día delante de Dios. El hecho de que en la Biblia aprendemos dentro del cristianismo que el hombre es la cabeza del hogar, le da una responsabilidad mayor, no le da solamente señorío, como que aquí se hace lo que yo digo, y independientemente si estoy bien o mal, sino que ahora va a responder y lo vemos aquí en esta primera instancia, cuando fue Dios el que le dijo al hombre, ¿verdad? ¿Has comido del árbol?
Dios sabía que la que primero lo comió fue Eva, pero el primero que Dios llama a cuentas, le pide cuentas, es a Adán. Así que, varones, mucho cuidado con esta parte. Y el hombre, en lugar de hacerse responsable de decir, sí, sí comí, aunque sea que ella me lo dio, lo primero que dice, no, es la mujer que me diste por compañera, ella me dio del árbol. O sea, es tu culpa, ¿para qué me diste a esta mujer? Imagínense la respuesta de un varón. Y no tengo nada en contra de los varones, soy casada, amo a mi esposo, pero es una gran enseñanza para el varón, en este caso, el tomar responsabilidad, ¿ya? Una cosa que he aprendido es que yo soy la ayuda de mi esposo y mi esposo me puede decir a mí, por ejemplo, tú te encargas de pagar todas las cuentas de la casa. Yo le digo, ya los pagué. Su deber de él es cerciorarse que no se me pasó una, o que no pagué de más, o que no pagué de menos, o que se pagó a tiempo. Él tiene que cerciorarse. ¿Y qué pasa si yo me equivoco y se me olvida pagar una de las cuentas? Él va a venir conmigo y decirme, a ver, ¿y por qué no la pagaste? Él va a decir, si es un hombre que toma responsabilidad y que sabe que tiene que rendir cuentas él, decir, híjoles, se me pasó a venir a cerciorarme. Ya, por decir un ejemplo. Yo voy a tratar de hacer lo mejor que pueda, pero últimamente la responsabilidad es de él. Lo mismo pasa en el sentido espiritual en el hogar. No es como que, pues, si tú no quieres ir a la iglesia, por ejemplo, si tú no quieres orar, si tú no quieres ayunar, si tú no quieres leer la Biblia, pues allá tú. No, es como que vamos a hacerlo y somos familia y lo vamos a hacer juntos. Y no es que, pues la mujer que tú me diste, ella no quiere leer la Biblia, ella no quiere orar, ella no quiere ayunar, por ejemplo, ella no quiere ir a la iglesia. No, no podemos hacer esto, es la mujer que tú me diste, porque le estamos echando la culpa a Dios, una vez más. Así que bueno, entonces Dios pues tuvo que ir con la mujer y le pregunta, ¿qué has hecho? Y la mujer tampoco toma su responsabilidad. Ahí está la enseñanza para mí como mujer y para ti si me escuchas, que la mujer igualmente dijo, la serpiente me engañó y comí. La serpiente hizo una pregunta, Satanás solamente hace una pregunta y depende de nosotros cómo contestamos esa pregunta. ¿Nos apegamos a la palabra de Dios o le quitamos o le ponemos o lo torcemos? ¿Ya? Ella pudo perfectamente haber dicho no, porque Dios me dijo que no coma del árbol porque ciertamente moriremos, y dejarlo hasta ahí, mas sin embargo se dejó llevar por la codicia de sus ojos, vio que era bueno, por querer ser más sabia. A veces las mujeres creemos que no las sabemos todas también, ¿verdad? Y andamos buscando cómo aprender más y ser superiores, muchas veces dejando de lado la palabra de Dios. Entonces, y al rato le echamos la culpa a la serpiente, a Satanás, que nos tentó, cuando muchas veces somos nosotras mismas. Entonces, esta mujer hizo exactamente lo mismo. Y después, cuando va con la serpiente, bueno, ya simplemente, ya Dios no le pregunta nada, sino que ahora le dijo y le dio la sentencia. Pero eso trajo sus consecuencias, ¿verdad? Número uno que yo quiero decir, y me encanta este versículo porque aquí está la primera promesa para nosotros los cristianos, en el versículo 15, donde Dios le dice a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí venía una promesa de que Satanás iba a ser básicamente destruido, pisotado en su cabeza, perder su poder, perder su astucia, que es la primera cosa que se habla de Satanás, que la serpiente era astuta más que todos los animales. Entonces, ese pisotón en la cabeza es que le hizo perder la cabeza, la astucia a la serpiente, para que Satanás ya no tenga poder sobre ti, sobre mí, como mujeres, ni con nuestros esposos también, todo cristiano, para seguir engañándonos con su astucia. Entonces no le echemos la culpa a él cuando caemos, sino más bien empecemos a examinarnos personalmente. ¿Qué hice yo? ¿En qué me dejé engañar? ¿En qué me dejé llevar por mi codicia de mis ojos, por mi deseo de querer saber más, ¿verdad? Bueno, para consumir, para comer, para ponerme, para untarme, para lo que sea. Entonces, que podamos nosotras ser esas mujeres un poquito más inteligentes, sabiendo que ahora tenemos ese poder, porque Satanás ya fue pisoteado en la cabeza, en el calcañar. Perdón, herido en la cabeza. Y tú, le dice a la mujer, dice, le herirás a la serpiente le herirás en el calcañar, ¿ya? Y a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Sabemos que las que hemos sido madres no es fácil, son muchos los dolores, pero la parte importante dice, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Tu deseo, ahí el que habla, y según lo que yo estudié un poquito, era que ahora su voluntad iba a estar sujeta a la de su marido, ¿ya? Y mi deseo iba a ser querer imponerme sobre el marido, querer hacer lo que yo digo.
querer que él me escuche a mí, como en el caso de Eva, que hizo que su esposo la escuchara en desobedecer a Dios. Y en nuestros días ese es el mayor problema de los matrimonios que acaban en divorcio, es que el esposo no hace lo que ella quiere. Y ella creía que el matrimonio iba a ser ese ensueño en el cual ella le iban a cumplir todos los caprichos y la iban a tratar como reina toda la vida. Más sin embargo, cuando se ve que tiene también que sujetarse al marido y que el marido se puede enseñorear de ella y de sus deseos y de su voluntad, es donde a las mujeres muchas veces ya no les gusta. Pero ese no es el diseño de Dios. Y eso me regresa a lo que leí hace un momento sobre la ley del designio, ¿ya? Que dice que las cosas, voy a volverlo a leer, las cosas funcionan bien cuando actúan de acuerdo con la manera en que fueron diseñadas. Funcionan mal o no funcionan cuando el designio es violado. Entonces, el designio de Dios, llámese por el pecado o como sea, ¿verdad? Era ese. Y tenemos problemas cuando las mujeres no entendemos esta parte. Pero ahora también está, repito, la parte del hombre, que debe de entender la responsabilidad que eso significa, el enseñorearse y el liderar su hogar. Al hombre, por supuesto, le dijo que ahora la tierra sería maldita por su causa y con dolor iba a tener que comer todos los días de ella, con el sudor de su frente. Entonces, el trabajo en sí no fue la maldición, sino ahora el que la tierra ya no daba tanto, la producción iba a ser, no sé, menos, más difícil, no especifica mucho, pero ahora al hombre le iba a costar demasiado. Y eso es lo que vemos hoy en día, que en sí la maldición no es el trabajo, sino lo que cuesta ganarse a veces el pan diario, por eso la expresión con el sudor de tu frente, ¿no? Y que es difícil. Pero más sin embargo Dios no nos priva de poder hacer ese trabajo. Doy gracias a Dios por ello. ¿Ya? Y para terminar, vamos al versículo 21, que es otra parte que me llamó mucho la atención, donde dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Cubrió su desnudez. Ellos se habían hecho delantales, dice, de hojas, pero ahora Dios viene y les hace una túnica de pieles. ¿De dónde salieron esas pieles? De animales. El primer sacrificio lo hizo Dios, entonces alguien tenía que morir. Y el que murió fue un animalito o dos, de donde Dios tuvo que diseñar esas túnicas de pieles para estos dos seres que eran Adán y Eva. ¿Ya? Y ahí ya viene apuntando a la importancia o a la necesidad de que tenía que haber derramamiento de sangre, tenía que morir un animalito para cubrir ese pecado, para cubrir su desnudez ahora, porque se encontraban desnudos con su pecado, ¿verdad? A la luz delante de Dios, que habían fallado al único mandamiento. Yo digo, qué difícil es para el ser humano mantenerse, porque vivimos en una sociedad donde tenemos muchas reglas y nos cuesta llevarlas, pero pensamos que es porque son tantas reglas que seguir, ¿ya? Cuando pasamos por la adolescencia no nos gustan las reglas de los padres, tal vez, ¿ya? Vivimos en una sociedad donde muchas veces nos cuesta seguir las reglas de conducta y caemos en violaciones. No corras a más de cierta velocidad. Pero es que voy tarde y me paso del límite de velocidad manejando. Me ha pasado. Pero este era uno solo, nada más. O sea, puedes hacer todo, sube, baja, ve y trae, lleva, en fin, todo podían hacer y solamente era una sola cosa de lo que se tenían que privar. Y no pudieron. No pudieron limitarse de esa una cosa que no tenían de hacer. Y ahí vemos cómo los seres humanos somos tendidos siempre a querer hacer lo que no debemos de hacer por naturaleza humana desde la creación. Así que para mí este fue como el take home, lo que me llevo de esta lectura de los 3 primeros versículos de Génesis. Para los que gusten, nuevamente les voy a dejar el enlace aquí abajo, cómo puedes obtener la guía para todo el año, 52 semanas de lectura de tu Biblia para que lo puedas llevar día por día. Las puntos a ver en esta lectura es cuál fue el orden del pacto edénico. Es el pacto del Edén, se conoce como pacto edénico. ¿Cuál fue esa orden que Dios le dio? Y la segunda pregunta es, ¿qué resultados entonces trajo el pecado? Empezar a meditar sobre estas cosas
En tu guía también vas a encontrar ese orden. Dios creó 1, 2 y 3. Las 3 cosas que Dios creó, de las cuales hablamos hoy en día, y están en tu lectura de la Biblia para que las puedas ver. Así que esta ha sido nuestra lectura de este día, o el resumen, por así decirlo. Espero que tú tengas el tiempo de leerlos bien, los versículos del 1 al 3 en el día de hoy. Recuerda, siempre con oración, siempre pidiendo al Espíritu de Dios que te guíe en esa lectura y te revele a lo mejor más cosas de las que hoy día pudimos cubrir tú y yo. ¿Ya? Que Dios te bendiga y hasta pronto.